Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Estudiamos la palabra en esta noche y quiero hablar con ustedes acerca de algo que debe ser muy importante para todos nosotros. Si nos hacemos una pregunta que pienso que es por demás valiosa, ¿cuál debe ser nuestro reto en esta vida? Hay gente que lo toma por hacer dinero, hay gente que lo toma de otra forma, ¿verdad? Y pareciera que la vida es una simple casualidad, que terminamos la vida, nos morimos en un cementerio, nos dejan allí y hasta allí llegó todo. Porque se les olvida que los seres humanos tenemos cuerpo que nos es visible, somos gordos, flacos, negros, blancos. Tenemos alma, que es el asiento de las emociones. En el alma decimos a quién amamos y a quién odiamos. Y tenemos espíritu, que es la imagen y semejanza de Dios en nuestra vida. Hay un propósito grande con Dios con relación al ser humano, a que tome en cuenta que no todo es como pareciera, como lo vemos de esta manera. Nos morimos y todo llegó hasta allí. Hay cosas más allá. La palabra de Dios nos detalla algunos aspectos que los demás no lo valoren, no les parezca interesante, es cosa de cada uno de ellos. Y entonces vivimos en la vida ocupándonos de los bienes materiales, de las cosas que no son necesarias, que son buenas, estudiar, trabajar, tener un capital, no es malo, yo no digo que eso sea malo, es bueno, pero el hacer un capital te ocupa la vida en eso y después cuidando ese capital y pareciera que ya no tienes otra opción, otro propósito en la vida. Hay gente que toma condiciones en las cuales pareciera que no tiene sentido, ¿verdad? Y en la vida nosotros debemos tener prioridades, cosas a las que debemos atender. Hay cosas por lo demás importantes que debemos asumir, lo que tiene que ver con nuestra preparación, nuestra casa, el alimento, eso es importante y debemos dedicarle tiempo a esas cosas y saber que tiene un valioso propósito para todos nosotros. Hay cosas que son urgentes, que producto del momento hay que atenderlas, están allí, un enfermo, una cuestión, hay que hacerlo. Y nos llevará tiempo, como quiera que sea, y hay que atenderlo, dejarlo lo otro que está allí y ocuparnos de eso. Pero hay cosas en la vida que son prioritarias, que están por encima de todo. La pregunta, a nadie le gusta hacerse esta pregunta, ¿qué pasará conmigo una vez que muera? ¿Dónde voy? ¿Qué es mi expectativa? ¿Qué va a pasar? Todo quedó allí como mucha gente piensa. ¿Habrá algo más? ¿Qué razón tuvo Dios para crear a los seres humanos? ¿Será para después que mueran así como muere mucha gente? Hasta allí llegó todo. Yo pienso que es importante que lo analicemos de esa manera. Por eso mi pregunta en esta ocasión, ¿cuál debe ser nuestro reto? ¿En qué debemos ocuparnos? ¿Qué debemos tener como algo valioso en la vida de todos nosotros? El hombre que no conoce a Dios ni quiere saber nada de Dios, esto le va a parecer aburrido y por demás fastidioso. Lamento que usted lo vea de esa manera. Pero te voy a decir lo que es el sentir bíblico, lo que la palabra de Dios me señala, que nosotros debemos tomar muy en consideración. La Biblia dice en el libro de Colosenses, el capítulo 3, el versículo 1, el libro de Colosenses, muy parecido al de Efesios, la situación en Colosas era una doctrina gnóstica que se había levantado en medio de ellos, donde la gente era por demás práctica, las cosas de la vida eran como lo más importante y nadie pensaba más allá hacia la eternidad. Por eso Pablo le escribe a la iglesia y le dice a los hermanos en el libro de Colosenses, el capítulo 3, el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si hemos resucitado en el Señor, la Biblia dice, cuando no hemos creído en Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero que cuando venimos al Señor, tenemos nueva vida en Cristo, nacemos de nuevo. Si habemos resucitado, lo importante es que nos ocupemos de estas cosas. A lo mejor te dirá, bueno, no es conmigo. Bueno, creo que es para todos. Hay gente que dice haber resucitado y no da frutos como tal. Ya casi hieren. Qué lamentable que sea así. Entonces vamos a ver, si hemos resucitado con Cristo, ¿qué cosas deberíamos nosotros tomar en cuenta? Te lo voy a decir desde el punto de vista bíblico, porque de esas cosas importantes, de esas cosas urgentes, de esas prioridades, todo depende de ti. En ocasiones las mismas circunstancias nos obligan a irnos detrás de las cosas como se nos presenten, pero pocos le tomamos en consideración estos aspectos. Y depende de nosotros. Ahora, si usted hablamos de los cielos, el cielo, ¿qué tenemos en los cielos? Mucha gente se pregunta, nadie ha venido de allá para darnos respuesta. Cuando mucha gente tendrá revelaciones, sueños que lo dan, pero no una doctrina como tal. Yo voy a decirte lo que la Biblia me señala que tenemos en los cielos. Dios habita en los cielos, esa es su morada, y ahí Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Un lugar que la Biblia me lo describe en Apocalipsis por demás especial, ¿verdad? Vamos a la palabra de Dios. Y en el mismo libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice que si hemos estado queriendo buscar las cosas de arriba donde está Cristo, Él está allá y yo quiero estar juntamente con mi Señor. También me dice allá en Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 1, que en Cristo tengo mi abogado. ¿Abogado para qué? ¿Para qué sirve un abogado? ¿Un abogado defiende o acusa? En todo caso, tenemos un enemigo que es Satanás. Todos los días Él va delante de Dios para decirle que usted no sirve, que usted es un mentiroso, que usted es un falso y acusarte de muchas cosas. ¿Cuánta gente ha sido acusada injustamente? Le levanta una calumnia. El diablo va a levantar calumnia contra ti, va a decir que eres un interesado, que te interesan son las mujeres, que te interesan cualquier cantidad de cosas. Pero qué bueno cuando tengo un abogado como el Señor que me defienda. Conozco gente que está inmersa en cosas como esta porque alguien lo está acusando y tiene que demostrar su inocencia. Cristo demostró mi inocencia cuando murió en la cruz del Calvario y por medio de la fe con su sangre Él me lavó. Entonces dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Qué bueno que Él es nuestro defensor en medio de todas las cosas. También puedo entender en la Biblia que nuestro sumo sacerdote, que es el Señor, está en los cielos. Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. El Señor toma ese papel con nosotros, nuestro sumo sacerdote. Él hace el oficio de salvación para todos nosotros cuando por medio de la fe lo aceptamos. También dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6 versículo 9, cuando Jesucristo está orando, está enseñando a orar a los discípulos, en la oración les dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre está en los cielos. Anhelo reunirme con mi Padre. Creo que la palabra de Dios es mi mayor anhelo, mi mayor deseo es, hay cosas que debo tener como algo prioritario. Entonces el Señor le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Allí conseguimos que el mismo Señor nos dice dónde está. Hay mucha gente que ha partido con el Señor, me ha tocado hacer cualquier cantidad de oficios. Y les he dicho a su familia, prácticamente nos dejó una nota, estoy con el Padre, está con el Señor. No lo busquemos en otra parte, no hagamos cosas que no son necesarias, porque Él está con el Padre Celestial. También me dice la palabra del Señor allá que dice que también en los cielos están nuestros seres amados que ya partieron. Por eso dice en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 16 al 18, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Es una de las promesas que el pueblo cristiano anhela y espera. Cristo vendrá por su iglesia y cuando Él venga, aquellos que han sido enterrados en distintas van a resucitar, vendrán con el mismo Señor en la búsqueda de nosotros. Ellos están allá, sus cuerpos serán levantados y luego nosotros los acompañaremos. Yo recuerdo muchas experiencias, muchas anécdotas. Entre ellas recuerdo a mi cuñado cuando murió mi suegro. Cantó en la iglesia, para mucha gente fue extraño aquello porque con el dolor que se tiene y nosotros podemos tener la confianza de saber que no todo se ha perdido. Cantó un himno que dice, no seré un extraño cuando llegue al cielo, tengo muchos amigos allá. Así nos relata el canto, pero recomiendo, muy precioso, ¿verdad? No ser un extraño se llama. Y qué bueno que aquellos que ya partieron con el Señor, que están disfrutando con eso, vendrán y allí los encontraremos. No es como mucha gente piensa que arrojamos una urna en un cementerio y nunca más ya no tendremos ninguna expectativa de vida. El Señor nos ha enseñado que ellos están allá con Él. Eso es valioso para nosotros. También podemos ver en la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21,
que nuestro tesoro, ¿dónde guarda usted las cosas importantes? Su tesoro las tiene en algún lugar, no las tiene expuestas así. Nuestro tesoro, la Biblia dice que conforme hayamos sembrado, así vamos a cosechar. Nuestro tesoro, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mi tesoro está con el Señor, mi anhelo es estar con el Señor. Yo les confieso, no tengo una cuenta bancaria en un banco que diga que tengo cifras, no ha sido así nunca. Pero mi tesoro más grande está con el Señor. Es lo más valioso, es lo más importante. No digo que lo otro no sea importante y valioso, qué bueno por los que pueden disfrutar de eso, pero la meta nuestra como cristianos está allí. También me dice Colosenses capítulo 3 versículo 24 que nuestra recompensa está en los cielos. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Presentemos ante el Señor cuando haya aquel otorgamiento de acuerdo a lo que hayamos hecho, eso estará en los cielos en aquel momento tan precioso cuando nos consigamos con el Señor. Y dice finalmente Filipenses capítulo 3, el versículo 20, que nuestra patria está en los cielos. ¿Cuánta gente ahí fuera de nuestro país que nos conocen como inmigrantes, que están siendo muy maltratados en algunas partes, en otras, gracias a Dios, no es así? Pero aquellos anhelan volver a su patria, recuerdan las cosas que teníamos. Bueno, nuestra patria está con el Señor. Y dice la palabra de Dios, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos inmigrantes aquí, ¿verdad? El Señor nos dio una nueva ciudadanía. Somos hijos de Dios. Ya no somos meramente criaturas, somos hijos del Señor. Después de haber dicho todas estas cosas, tengo una pregunta. ¿Y entonces por qué nos ocupamos en otras cosas y no pensamos en esto? Tampoco voy a decir que usted va a vivir nada más metido en una iglesia haciendo, no, porque tenemos que trabajar. El mismo apóstol Pablo dice que el que no trabaje, que no coma. Debemos hacer las cosas como quiera que sea y darle el lugar y el tiempo que a Dios corresponde. Miren, la semana tiene 168 horas y en muchas iglesias nos reunimos solamente 2 horas el domingo, 2 horas. Y a usted esas 168 le quedan 166 para usted hacer lo que le parezca o crea conveniente. Y ni siquiera eso le damos al Señor. Dice, hermano, ¿por qué nos ocupamos en otras cosas? Primero porque el diablo es muy astuto y todos los días nos va a presentar algo en lo que tenemos que ocuparnos. Tienes que atender las cosas de Dios, pero sucedió esto, sucedió aquello, que llegó el agua, que la gasolina, que cualquier cantidad de cosas que nos están presentando. Y usted me dice, pastor, concha, lamentablemente no puedo cumplir, me pasó esto y aquello. Y no podemos obligar a nadie. Son cosas que se hacen de manera voluntaria, ¿verdad? Entonces el diablo nos va a poner todos los días algo para ocuparnos. También dice que los compromisos de la vida, eso nos lleva a tener cada día mayores cosas, una cosa es esto, aquello, lo otro, y nos tenemos siempre un tiempo ocupado que no nos ocupamos, no pensamos en Dios como debería ser. Tenemos otros anhelos. Hay gente que no piensa en Dios, hay gente que no le parece así. Algunos dicen, más adelante, cuando esté más viejo, por ahora no me parece, porque pareciera que tienen la vida comprada, nunca le va a pasar nada. Si tú partes a la eternidad sin Jesucristo como tu Señor y Salvador, debo decirte también, tristemente, tu destino es muy feo. La Biblia dice que hay un infierno que Dios ha preparado también para aquellos que no le han aceptado como su Señor y Salvador. Mis hermanos, por eso quiero terminar esta reflexión con lo que dice el libro de Mateo, capítulo 6, el versículo 33, que es una prioridad que el mismo Señor nos dice, más buscad primeramente, por encima de todo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Qué bueno que si nos ocupamos de las cosas del Señor, Él se ocupa de las nuestras. Dios honra a los que le honran. Y quiero dejar esta palabra contigo para que sea de bendición para todos nosotros. Gracias, Señor, en esta noche por este tiempo que puedo compartir con mis hermanos esta palabra que espero sea de bendición para todos. Que nos permita reflexionar, que nos permita hacer un análisis de saber en qué estamos ocupando el tiempo, si estamos honrando o no a Dios con las cosas que hacemos. Ayúdanos a buscarte, Señor, a ti de todo corazón para que tú nos bendigas cada día más. A ti sea la gloria por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y si hay alguna persona que me está escuchando y aún no ha dado tu decisión de fe en Cristo, te invito a que lo hagas. Puedes, no tienes que
ir a una iglesia, en tu propio compromiso personal, dile: Señor, yo te entrego mi vida. Tú para mí eres mi Señor y mi Salvador. Y comienza a congregarte a una iglesia donde seas edificado, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos edificados en las cosas como Dios nos ha señalado. Mis hermanos, espero tu comentario. 0412-726-9831 es mi celular. Allí en mi WhatsApp puedes escribir y voy a aceptar con mucho entusiasmo tu opinión. O me escribes a mi correo gmail.com. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y será hasta la próxima semana.